Saludos, bendiciones, hermanos y amigos. Hoy, domingo 17 de diciembre. Lección número 12, Esther y Mardoqueo. El texto para repasar toda esta semana reza así: yo te haré luz para las naciones y llevarás mi salvación a los confines de la tierra. Isaías 49:6, nueva traducción viviente. Padre, auxílianos en entender y saber nuestra misión en esta tierra. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Para hoy domingo, cautivos en una cultura extranjera. Abandonar su país para adoptar costumbres exógenas a las culturas y costumbres nuestras es difícil. Uno de los países que ha tenido uno que asistir y vivir es Estados Unidos, con un idioma diferente, una moneda diferente, una cultura diferente, entre otras cosas. Pero el mejor lugar para donde uno vive es donde nació y donde se crió. Ese es el mejor lugar. Por ejemplo, el judío, desde que nacía, se le instruía en la palabra de Dios al acostarse y al levantarse. No tenía oposición de enemigos en su tierra, porque todos guardaban el sábado, todos diezmaban, todos iban a una misma iglesia, todos creían lo mismo, la santa ley de Dios, la palabra de Dios, todo, y así no hay forma de saber la oposición o saber si realmente soy auténtico. Pues mire, como dije ayer, el reino del sur duró más de 100 años. Y ese reino del sur, muchos de sus reyes fueron buenos, pero otros fueron malos, tan malos que superaron a los apóstatas del reino del norte, con asiento en Samaria. Y cuando la situación se puso en el cenit del pecado, Dios envía y pasa un censo, sella a los suyos, y luego esos son transportados a Babilonia. En este caso, Daniel y los 3 hebreos, entre otros. Ellos, por ejemplo, Daniel fue deportado cuando tenía 18 años. Daniel era de la clase aristocrática, no era un hombre común y corriente, no, era de la clase aristocrática, era del linaje real. Daniel era del linaje real, según el libro Profetas y Reyes, desde la página 351 en adelante. Y ellos eran fieles como el acero. Entonces, ¿cómo se prueba el metal? Se prueba a través del fuego. Y entonces, ¿qué hizo Dios? Llevó a Babilonia un grupo, una gran cantidad significativa de cautivos. Pero de esos cautivos estaba uno llamado Daniel. Y Daniel fue llevado con un propósito, con el propósito de ser luz a las naciones, específicamente a esta nación con una lengua extranjera diferente, con una cultura religiosa diferente, con una comida diferente, todo diferente y a la fuerza. Sin embargo, Dios envía a Daniel
como nos dice el capítulo 1 en los primeros 12 versículos de tu libro. Libro de Daniel, capítulo 1. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y cercóla. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los vasos de la casa de Dios, y trájolos a tierra de Sinar, a la casa de su Dios. Y metió los vasos en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, príncipe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, y de buen parecer, y enseñados en toda sabiduría, y sabios en ciencia, y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y señalóles el rey ración para cada día de la ración de la comida del rey, y del vino de su beber, que los criase 3 años, para que al fin de ellos estuviesen delante del rey. Y fueron entre ellos de los hijos de Judá, Daniel, Ananías, Misael y Azarías, a los cuales el príncipe de los eunucos puso nombres, y puso a Daniel Belsasar, y a Ananías Sadrac, y a Misael Mesac, y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón de no contaminarse en la ración de la comida del rey, ni en el vino de su beber. Pidió por tanto al príncipe de los eunucos de no contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el príncipe de los eunucos. Y dijo el príncipe de los eunucos a Daniel: tengo temor de mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida. Pues luego que él habrá visto vuestros rostros más tristes que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Belsar, que estaba puesto por el príncipe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: prueba, te ruego, tus siervos 10 días, y dennos legumbres a comer y agua a beber. Parezcan luego delante de ti nuestros rostros y los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey. Y según que vieres, harás con tus siervos. Una pausa aquí, mis hermanos. Este incidente, ¿saben ustedes la distancia que hubo que caminar Daniel y los 3 hebreos desde Judá hasta Babilonia? 1500 kilómetros a pie. Estamos hablando de 4.5 kilómetros diarios. Ellos llegarían allá aproximadamente en 2 meses, caminando hasta llegar a Babilonia. Y nos dice la palabra de Dios que ellos fueron sus nombres cambiados: Daniel, Ananías, Misael y Azarías, a Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Daniel le pusieron el nombre de Bel, rey, que significa Dios que protege, Dios Bel, que protege al rey. Y así sucesivamente, pero ellos tenían una cultura desde pequeños de obediencia a Dios, y Dios lo probó. Y no se contaminaron con la comida de puerco y animales inmundos que se le servía al rey, sino denos 10 días y Dios nos dará, con un régimen vegetariano, nos dará salud mejor que ellos. El alimento, dicen legumbres, es la palabra seroín, que son alimentos vegetales de plantas que dan semillas, incluyendo a dátiles. Con razón, estos muchachos, a los 10 días, Dios les mostró la belleza de su rostro y de su cuerpo, porque ellos, yo no sé si ustedes sabían que Daniel era eunuco, incluyendo a los 3 hebreos. ¿Dónde encuentro esta cita? Vayamos a Isaías para que ustedes vean. Isaías, el capítulo 39. La sentencia que había, por la profecía que había del cautiverio
donde está vinculado Daniel, dice Isaías 39 y el versículo 7: de tus hijos que hubieran salido de ti y que engendraste tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. ¿Ven? Daniel, según este texto, y los 3 hebreos eran eunucos. Tú no le ves esposas, porque se cumplió esa profecía de Isaías 39, 7, de que de sus hijos que salieran a Babilonia cautivos serían hechos eunucos en la corte de Babilonia. Y Daniel, que murió a la edad de 92 años en Susa, segunda capital del reino, Daniel muere como eunuco. Pero encontramos en realidad que la fidelidad de estos jóvenes fue tan elocuente que luego fueron probados ante una estatua de oro en Daniel capítulo 3 y vencieron. Prefirieron la muerte que desobedecer a Dios. Y una tercera ocasión, cuando Daniel fue echado por ser fiel a Dios al foso de los leones. Un león, cuando Daniel tenía 82 años, fue echado en el foso de los leones. Y saben ustedes, un león africano llega a pesar 550 libras. ¿Y saben ustedes cuántas libras de carne se come un león? 80 libras. Y Daniel, con 82 años, un hombre frugal, no podía tener más de 130 libras, como mucho. Sin embargo, Daniel prefirió la muerte, igual que los 3 hebreos, antes que negar a su Dios. ¿Por qué? Porque a través de estas cosas que estamos mencionando, tanto el testimonio de la comida sana, como el testimonio de la adoración verdadera ante la estatua de oro, y el testimonio de el foso de leones por la adoración verdadera, todos estos fueron tan poderosos que convencieron y convirtieron al rey Nabucodonosor, y afectó también la corte real en esos días, porque Daniel cumplió el principio de Jesús a través de Isaías, que dice: yo te haré luz para las naciones. Daniel fue luz. Los 3 hebreos fueron luces para las naciones. Yo pregunto, ¿eres tu luz en tu casa? ¿Eres tu luz en tu vecindario? ¿Eres tu luz en tu trabajo? ¿Eres tu luz con los amigos? ¿Eres tu luz en la iglesia? Dios te ha puesto para alumbrar y para que lleve la salvación de Dios, que es el evangelio, a los últimos rincones de la tierra. Cumplamos con ese propósito. Hermanos, cautivos en una cultura extranjera, pero la cultura no le afectó ni a Daniel ni a los 3 hebreos. ¿Sabe por qué? Porque ellos desde pequeñitos comenzaron a obedecer y formaron en su carácter, o en sus caracteres, formaron un carácter semejante al de Jesús. Y cuando vino la prueba no modificó el carácter, sino que reveló que su carácter era puro, y que fue acendrado a través de estos episodios desagradables de la adoración y el arrojamiento al foso de los leones, como también al horno ardiente, y triunfaron. Y eso sirvió como testimonio a muchas naciones, que afectó luego a Persia y afectó después a Darío, a Artajerjes, y afectó también a Ciro. Todo esto cuando Dios nos pone y cumplimos el propósito de ser luz para las naciones. Que Dios nos bendiga y nos guarde. Mañana lunes 18 de diciembre, ante un tribunal extranjero. Suscríbase a este canal de YouTube, Ramón Romero. Dele clic a la campanita. Invite a otros a que se suscriban. Haciendo así, estará predicando este evangelio del reino. Dios nos siga bendiciendo.